También con tu familia sabes que tú eres una persona así, no te acepta. Nada te acepta. En Camerún es la policía, si siempre veo una foto en tus móviles, que tú estás teniendo solo un abrazo con una persona del mismo sexo, tú puedes de 6 meses a 5 años en la cárcel. El problema en mi país es la policía es pasable, pero la población, la sociedad, porque quema a mucha gente que tiene su orientación sexual con una persona del mismo sexo y tenía miedo por mi vida. Decidí salir en Camerún en el año 2016. Salí de Camerún y pasar por Nigeria y después quería ir en Algeria, pero en Nigeria me ha cogido y me ha vendido en Libia como esclavo. Yo estoy en la cárcel en Libia en 3 meses, me maltrata, cada día sin agua, sin comer, sin nada. ¿Y después de Libia? Y después de Libia no podía volver atrás porque en desierto si te coge te vende otra vez. Si no entra en Europa, prefiero morir que de volver atrás. El motor es muy pequeño. Con esa olla nunca no puede llegar hasta Europa. Tú no puedes decir no, no quiero. La gente que hace ese tráfico está con alma. Si tú no vas, te mata directamente. Claro. Estamos en el mar así. Ya está. Porque no tenemos gasolina, no tenemos agua, no tenemos nada. Pero yo sabía un poco nadar y intentaba ayudar a la gente. Y entonces llega el Aquarius. Sí, he tenido suerte. Sí. Aquarius venía a ayudar a nosotros. ¿Cómo fue ese momento? Para mí es como ayer. Yo no puedo olvidar este momento, nunca.